La Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera de Arquitectura en la materia de Arquitectura Mexicana 1, impartida por el arquitecto Raúl Octavio González, presenta a continuación el siguiente video de la cultura mixteco-zapoteca con enfoque en la zona arqueológica de Monte Albán. Inicia su presentador, Leonardo Sayas Mendoza. Para ubicar a Monte Albán tenemos que saber su ubicación geográfica. Es la antigua capital zapoteca que se ubica en la cumbre del Cerro del Jaguar, a 1500 metros sobre el nivel del mar. Tiene una plaza principal nivelada artificialmente con una dimensión de 300 metros de largo por 180 de ancho y una capacidad para albergar hasta 1500 habitantes. El sitio arqueológico abarca más de 20 kilómetros cuadrados, pero el área tuvo una mayor concentración de población que mide unos 6.5 kilómetros cuadrados. La topografía de Monte Albán es una localización la cual se encuentra a 8 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca y es una de las primeras ciudades en la Mesoamérica. En cuanto a orografía, se encuentra en el Cerro de Jaguar y Valle de Oaxaca. Las crestas de los cerros, al igual que las laderas, fueron cortadas y niveladas para construir los edificios que conforman el conjunto arquitectónico. En cuanto al clima, Monte Albán tiene un clima tropical de sabana. Hace calor todos los meses del año, tanto en la estación seca como en la húmeda. La temperatura media anual en Monte Albán es de 26 grados centígrados y la precipitación media anual es de 813 milímetros. No llueve durante 132 días en el año y la humedad media es del 75%. Su índice UV es de 5. La flora predominante de ahí son los nopales, los magueyes, el cazaguate, la flor de toloache y los árboles de mayor presencia son el huizache, el guamuchil, el mezquite, los encinos, los mangos y el mamey. De la fauna, los murciélagos, las lechuzas, las serpientes y las tortugas predominan en la zona. De los animales sagrados que se consideraban eran el colibrí rojo, la iguana verde y los jaguares. En cuanto a su ubicación en el tiempo, es una cultura que se asentó hace unos 2500 años en la zona central del actual estado de Oaxaca, entre los siglos XV y IV a.C. Su ciudad principal, Monte Albán, se funda alrededor del 500 a.C. y su abandono fue hacia el 850 después de Cristo. De los grupos de origen se tienen teorías, que los antiguos zapotecas se asentaron en la cima de las montañas que fueron aplanadas por ellos mismos. En sus laderas vivía originalmente el pueblo original. Este pueblo era rival de Teotihuacán y este fue invadido por la misma ciudad de Teotihuacán, pero prevaleció para dejar un testimonio deslumbrante. En su época de mayor auge, Monte Albán mantuvo fuertes nexos comerciales y políticos con metrópolis lejanas como Teotihuacán, lo cual permitió el intercambio de mercaderías preciadas y exóticas, agilizó el ir y venir de comerciantes y llevó a organizar corresponsalías diplomáticas en ambas ciudades. En cuanto al aspecto social, como la mayoría de las culturas prehispánicas, se basa en una pirámide social, dando la jerarquía de los individuos. En la cabeza tenemos lo que serían los gobernantes y nobles, el sector más poderoso integrado por sacerdotes con poderes divinos, élite y militares, que era el sector integrado por los altos guerreros, caciques, funcionarios del gobierno y nobles, ¿no? Comerciantes, que es el sector que a sus actividades comerciales contaba con cierto prestigio, lo que lo diferenciaba de la mayoría de la población. Los artesanos, que era el sector mayoritario, era integrado por agricultores, tejedores, alfareros y otros tipos de artesanos. Y por último, el sector más rezagado y castigado era el de los esclavos. Integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos, se los usaba como obreros o para ser sacrificados como ofrenda a los dioses. La cultura zapoteca se caracterizó por sus grandes guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciantes, artesanos y esclavos estaba obligado a ir a la guerra. En el 800 a.C. decayó el poder en la capital de Monte Albán. Para el aspecto político, Monte Albán era el centro de la política y la economía zapoteca. Desde el Palacio Real el gobernante regía sobre toda la población que se encontraba bajo su dominio. Aunque algunos pueblos y ciudades estaban más alejados, tenían cierto grado de autonomía para manejar sus asuntos. Todos debían acatar las órdenes del gobernante y pagar tributos que se imponían desde la ciudad capital. Los militares y sacerdotes se encontraban en la parte más alta de la jerarquía social zapoteca, siendo esta la principal razón de su importante papel en la sociedad. Los sacerdotes servían como nexo de unión entre los dioses y el pueblo, siendo los que decidían los sacrificios y si la gente estaba cumpliendo con los cometidos divinos, ocupando puestos de gran importancia. Aunque en un principio se puede pensar que era un estado monárquico, la realidad es que el gran poder religioso demuestra que era un estado teocrático. Del aspecto económico,
La economía zapoteca se basó en el cultivo del maíz, los frijoles, la calabaza, el café, el trigo y la caña de azúcar, y también la caza y la pesca y la recolección de frutos silvestres era parte de su quehacer. La economía zapoteca se basó en el cultivo del maíz, frijoles, calabaza, café, trigo y la caña de azúcar. En la caza y la pesca y la recolección de frutos silvestres también eran parte de sus quehaceres. Se caracterizaron mayormente por prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. Utilizando terrazas artificiales en las laderas de los valles, de manera escalonada para evitar que la lluvia arrasara con las cosechas, estas eran regadas por extensos canales que se alimentaban de manantiales naturales. La sociedad zapoteca también realizaba una serie de actividades económicas de índole artesanal que se centraba principalmente en el uso de la cerámica y la fabricación de distintos textiles. La cerámica de Monte Albán está lejos de ser primitiva, ya que refleja la existencia de una cultura compleja y avanzada. Esta cerámica se caracteriza por tener un barro bien cocido y bien colado, con el cual se han hecho vasijas con detalles bien modelados como pastillaje y combinados con decoraciones incisas. De los cajetes que se tienen son tres que predominan, son cónicos, cilíndricos y semiesféricos. Los cónicos son del tipo más abundante, que tienen base plana, paredes divergentes y un borde sencillo. El cilíndrico es de barro café y está pulido, y los semiesféricos son totalmente pulidos. De los barros que se utilizaron más en la primera época de Monte Albán son los barros grises, los cafés intrusivos y el amarillo rosa con arena cuarzosa. En cuanto a su lítica, no ha sobrevivido mucho acerca de la lítica de Monte Albán, pero tiene rasgos teotihuacanos y olmecas. El enfoque de esta era la representación divina y ceremonial, como las máscaras de jade del dios murciélago que vemos a continuación. De la pintura. En cuanto a la pintura, se aprecian las tumbas de Monte Albán como la tumba 105, secuencias de iconos como figuras humanas en pareja su mayoría. Entre ellos se representan a cautivos de las guerras, representando a los vencidos en guerra y denotando el carácter bélico de su civilización. De la escultura se utilizan muchos bajorrelieves en los edificios, especialmente los ceremoniales. Los danzantes son figuras humanas que se le denominaron así por los españoles debido a su postura parecida a una danza. En las representaciones que tienen los glifos que anteceden a los numerales mayas aparecen parte de la evolución de su escritura. Se utilizan mucho como parte de una arquitectura funeraria los relieves que tienen en su arquitectura, representando parte de la cosmogonía, acontecimientos místicos, divinos y hazañas divinas. Los dinteles, que también se utilizan como elemento constructivo, también utilizan estas características ya mencionadas. En cuanto a sus artes menores, se encontraron grandes tesoros con un valor artístico muy alto. Parte de lo que se encontró era orfebrería indígena, la cual puede compararse en algunos puntos, superando a las más exquisitas creaciones de orfebres del mundo, collares, pendientes, tocados e ídolos hechos en oro. Existen dos técnicas para la creación de objetos en oro. La primera consistía en el vaciado o fundición, que se hacía por un procedimiento semejante al que conocemos al de cera perdida. La segunda técnica era la del batido en mixteco yatsi. Los orfebres que trabajaban con esta técnica, los batidores o batiojas, trabajaban de forma que se podían unir dos láminas martillando en frío o en caliente. Después se recortaban dándole una forma que querían y para hacerle la decoración repujada, y la ponían sobre un objeto no muy duro, por ejemplo un trozo de madera liso y suave, y valiéndose de un punzón o piedra, grababan por el reverso del dibujo que resaltaba para que saliera en relieve. También cabe, a partir del carrizo, la fabricación de cestería. El carrizo es una planta silvestre que crece a orillas del río, la cual permite la producción de cestos y cubiertas de botellas o canastos y aretes, esto haciendo tejidos por medio de la planta. Es una pieza elaborada en horas o hasta varios días dependiendo de la complejidad y adornos que se requieran. De los aspectos científicos, se realizaron cuidadosas observaciones astronómicas que permitían a sus habitantes calcular fechas precisas, para lo cual las edificaciones presentan una alineación calendárico-astronómicas como el edificio enjollado o la embajada teotihuacana. El sistema calendárico era una convención de símbolos asociados al ciclo solar, el cual se compartía con otros pueblos mesoamericanos. Los zapotecos tenían un calendario ritual o sagrado que comprendía el año de 260 días, donde se combinaban 20 días con 13 numerales que daban como resultado los 260 nombres diferentes,
y aparte un calendario solar de 365 días, de 18 meses y 2 días y 5 días adicionales. Cuando coincidían las cuentas ritual y solar cada 52 años, se completaban los siglos que indicaban el momento de la renovación total de la vida de la gente y de las ciudades, el momento del nuevo sol. También trabajaron en el sistema numeral vigesimal, parte de esta cultura y antecesor de los mayas. Usaban 20 unidades representando los 20 dedos de los pies y manos, permitiendo matemáticas avanzadas y exactas por medio del uso de puntos y líneas. En cuanto a la arqueoastronomía, en la zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca se presenta un caso de identificación sobre la posición de las estrellas en el cielo. En la estela 18, ubicada en el poniente del sitio en Oaxaca, fue construida alrededor del siglo V a.C., la cual está dirigida totalmente al norte. Al sur de la gran plaza de Monte Albán, el llamado Observatorio Astronómico, también conocido como el Edificio J en el centro, los arqueólogos Aveni y Hartung muestran alineaciones asociadas con edificios J y P que abarcan un complejo simbolismo astronómico. Tiene una línea perpendicular a la entrada del edificio J que conduce hacia una apertura en la escalinata del edificio P, donde se encuentra un tubo artificial y abajo una recámara que permiten observar los pasos del Sol por el cenit en mayo 8 y el agosto 5. La segunda alineación que tiene es una línea perpendicular a la escalinata del edificio J que conduce a la entrada del edificio P. En el horizonte apunta hacia la salida heliaica de la estrella Capella, correspondiente a la época de construcción de estos edificios, que es el 250 a.C. La salida de Capella coincide además con la fecha del primer paso del Sol por el cenit en la latitud geográfica de Monte Albán. Y por último, la tercera alineación, el bisector de la forma de flecha que compone el lado opuesto del edificio J, que para el mismo año del 250 a.C. apuntaba hacia 5 estrellas de particular luminosidad, la Cruz del Sur Alfa, Beta y Centauro, mostrando así una coordinación planeada entre los tres tipos de alineaciones mencionadas. Del urbanismo. En cuanto al urbanismo, la traza de la ciudad está orientada a los puntos cardinales. Los edificios se dividen en hileras al oriente y occidente de un tipo: civiles, teocráticos y funerarios, con aperturas que permiten a la salida del conjunto ubicadas entre estas hileras. Los edificios de gobierno se ubican al norte y sur, donde su emplazamiento está en un nivel más alto que el resto de los edificios. En cuanto a la arquitectura, se destacan varios tipos de edificios. Las casas habitación, que constaban de un patio central que servía de basamento al edificio y se integraban con plazas que hacían conjuntos habitacionales del mismo tipo. Y también usaban basamentos piramidales construidos en 2 o 3 cuerpos, que servían para edificar templos en su cima. Estos basamentos se caracterizan por el uso del tablero escapulario, característico por ser una variante del tablero talud. De la arquitectura funeraria. Tenemos un carácter funerario en lo que sería la casa habitación zapoteca. Los zapotecas enterraban a sus difuntos en casas en el suelo, de lajas o en cavidades debajo de sus cuartos, junto con objetos como vasijas y objetos preciosos, teóricamente pertenecientes al difunto. Se especula que originalmente los espacios donde enterraban a sus seres queridos o difuntos funcionaban originalmente como hornos, cuartos de almacenamiento o basureros que fueron adaptados para este tipo de enterramientos. Por último, para hablar de los sistemas constructivos, se utilizan el sistema de terrados a base de vigas madrinas y capas de estuco, sostenidos por pilastras y a base de vigas de madera. También se utiliza el dintel con pilastras, los tableros talud y tableros escapularios para la arquitectura de sus templos. Y bien, con esto damos conclusión a un resumen rápido de 15 minutos de Monte Albán.